Soy Sandra y hoy hablaremos de las características que tiene una dieta para poder definirse como correcta. Estas características son 6 y la primera de ellas es que sea completa. Esto quiere decir que debe contener todos los nutrientes. Se recomienda incluir en cada comida principal alimentos de los 3 grupos principales, o sea, carbohidratos, proteínas y grasas. La segunda característica es que sea equilibrada. Esto es que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. La tercera característica es que sea variada, es decir, que de una comida a otra incluya alimentos diferentes de cada uno de los grupos. La siguiente característica es que sea suficiente. Esto es que cubra las necesidades de todos los nutrimentos de tal manera que el paciente tenga una buena nutrición, un peso saludable y, bueno, en caso de infantes, que su desarrollo se dé de una manera correcta. La siguiente característica es que la dieta debe de ser inocua. Esto es que su consumo habitual no implique riesgos para la salud, porque para eso debe estar exenta de microorganismos patógenos, toxinas, contaminantes y además que se consuma con mesura y que no aporte cantidades excesivas de ningún componente o nutrimento. La última característica de una dieta correcta es que esté acorde con los gustos y la cultura de quien la consume y por supuesto debe estar ajustada a sus recursos económicos porque no debe significar que sacrifique otras características para ninguna de ellas. El día de hoy hablaremos de las leyes de la alimentación que fueron propuestas por el Dr. Pedro Escudero. Estas leyes son 4. La primera es la ley de cantidad. Esta nos dice que la cantidad de la alimentación ha de ser suficiente para cubrir las exigencias calóricas y energéticas del organismo y mantener el equilibrio interno. Se tiene una clasificación en esta ley y quiere decir que la dieta puede ser, primero, suficiente, esto es, que aporta la energía necesaria para mantener la salud. En segundo lugar, puede ser insuficiente, esto es, que no cubre la energía suficiente para el gasto energético del organismo. Promueve el consumo de la reserva de lípidos. La tercera clasificación es generoso. Esto es que la dieta aporta más del 100% del requerimiento calórico necesario para compensar un gasto fisiológico o patológico que es extra. Puede ser como en el embarazo, cuando se practican deportes, cuando cursamos con fiebre o en estados de desnutrición. Finalmente, la última clasificación en la ley de cantidad es excesivo. Esto es que se aleja de la normalidad y no hay una justificación, ya sea fisiológica o patológica, y consecuentemente nos conduce a la obesidad. Después tenemos la ley de calidad. En esta se refiere a que el régimen alimentario será completo en su composición para ofrecer al organismo todas las sustancias que lo integran. En este caso, la clasificación para la ley de calidad está dividida en 3 rubros. El primero es completo. Esto es que la dieta está aportando todos los nutrimentos en las cantidades necesarias. El segundo es incompleto. Esto es que aporta cantidades menores de los nutrimentos que son necesarios y pues se usa normalmente en regímenes que son destinados al control de peso. La tercera clasificación de la ley de calidad es carente y esto es que solamente aporta 1 o 2 nutrimentos y pues por supuesto que conduce a la enfermedad y a estados que preferimos evitar. La tercera ley es la ley de armonía. Esto quiere decir que debe haber un equilibrio en los nutrientes de la dieta. Las cantidades de las sustancias que integran la alimentación pues deben de guardar una relación de proporción entre sí. De acuerdo con las recomendaciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, se establecen criterios de esta proporcionalidad, en el cual se menciona que los carbohidratos deben integrar en la dieta un porcentaje que vaya del 50 al 60%, mientras que para los lípidos se tiene un porcentaje recomendado de 20 al 25%. Finalmente, para las proteínas tenemos un porcentaje del 15 al 20%. Por último, pasaremos a la ley de adecuación. Esto básicamente quiere decir que la dieta debe de ser adaptada a cada paciente. ¿Por qué? Porque debe de cumplir 3 aspectos. El aspecto número 1 es que hay que conocer la finalidad de la alimentación. El aspecto número 2 tiene que ver con que se tiene que adaptar al individuo que se va a prescribir. Y la número 3 es la inocuidad.
es muy importante que consideremos que cada uno de nuestros pacientes se encontrará en momentos distintos de la vida. Puede ser por la edad, porque no es lo mismo un recién nacido, un niño, un adolescente, un adulto o una persona mayor. Además, podemos cursar con estados fisiológicos como el embarazo o bien con patologías que presentan un gasto calórico distinto al habitual, por lo que debemos considerar todos estos aspectos al prescribir una dieta para cumplir la ley de adecuación. Ahora hablaremos del plato del buen comer, el cual es un recurso gráfico que nos guía para tener una alimentación balanceada. Está integrado por 5 grupos alimenticios. El primero de ellos es verduras y frutas. El segundo son cereales integrales o granos enteros y tubérculos. El tercero son las leguminosas como frijoles, lentejas, habas o garbanzos. El cuarto grupo son los alimentos de origen animal y el quinto está integrado por aceites y grasas saludables. Este plato plantea una proporción para cada uno de los grupos de alimentos, siendo así que para verduras y frutas la dieta debe estar integrada por un 50% de este grupo, 22% de granos y cereales, 15% de leguminosas, 8% de alimentos de origen animal y 5% de aceites saludables y grasas saludables. Las indicaciones para su uso son de los grupos que son verduras, cereales integrales o de granos enteros y tubérculos. Se debe de incluir en cada tiempo de comida al menos un alimento del grupo, mientras que para leguminosas como frijoles, lentejas, habas o garbanzos debemos de incluir todos los días al menos un alimento del grupo. Por su parte, para los alimentos de origen animal, se recomienda que a partir de los 5 años de edad se evite consumirlos diariamente. Con esta limitación, daremos preferencia además al pescado o al pollo antes que a la carne de res o de cerdo. Estas cuestiones están relacionadas con que este plato del bien comer es saludable y sostenible, por lo que busca cuidar al planeta, y el consumo de carne de res y de cerdo y en general los alimentos de origen animal producen mucha contaminación para el planeta y debemos cuidarlos. Por último, tenemos al grupo de los aceites y las grasas saludables. Estos deben de incluirse todos los días al menos un alimento del grupo, pero la cantidad debe de ser mínima. Y bueno, no olvidemos que el plato del bien comer, saludable y sostenible, forma parte de la norma oficial mexicana. Y además, entre las novedades que presentó son 2 leyendas, que la primera es de temporada y producción local, por esta parte de la sostenibilidad en cuanto a verduras, frutas, cereales, granos, tubérculos, leguminosas, los alimentos de origen animal y los aceites y las grasas saludables. Además, menciona evitar los productos con sello porque, como sabemos, presentan excesos que son nocivos para la salud. Y por último, recalcar que incluye al centro del plato el agua, porque debemos de consumir suficiente cantidad de líquido para hidratarnos, y enseguida hablaremos de la jarra del buen beber. La jarra del buen beber es una guía de consumo de bebidas para una vida saludable en la población de nuestro país. Esta jarra cuenta con 6 niveles que van del más al menos saludable y se ubican diversas bebidas, y para ello se sugieren las cantidades que pueden ser consumidas en un día. Las recomendaciones se basan en los beneficios que brindan al organismo las bebidas, y la cantidad se sugiere ya sea en medidas de vasos o de tazas. El primer nivel está integrado por el agua potable. Esta bebida es pues la más saludable de todas y debemos de tenerla como la preferida para satisfacer las necesidades diarias de líquidos, ya que no tiene efectos adversos, no tiene aporte de energía y sí se requiere para el metabolismo. Además nos aporta minerales como calcio, magnesio, flúor. Se debe consumir un mínimo de 6 vasos al día. La medida ideal es de entre 6 a 8 vasos por día. En el nivel número 2 tenemos a las bebidas como la leche semidescremada, las bebidas de soya sin azúcar adicionada. Estas bebidas nos aportan calcio, vitamina D y proteína de alta calidad. Para ellas se recomienda un máximo de 2 vasos al día. Se debe de preferir además sobre la leche entera y sobre bebidas de soya saborizadas o con azúcar agregada, porque contienen grandes cantidades de energía. Lo ideal es suplir la leche entera
porque tiene un mayor aporte de grasa que la leche descremada. En el caso de los yogures, pues tienen una menor cantidad de lactosa y se toleran mucho mejor. En el tercer nivel tenemos el café y el té sin azúcar. Para este nivel se recomiendan de 0 a 4 tazas por día. Recordemos que el té y el café negro sin azúcar provee micronutrientes como flavonoides, antioxidantes, fluoruros y algunos aminoácidos. Tiene, por ejemplo, teanina y vitaminas. El café presenta acciones significativas ya que regula menor riesgo de diabetes tipo 2 y 400 miligramos por día no se asocia con enfermedades del corazón, hipertensión, osteoporosis o colesterol alto, pero debemos de limitar el consumo de cafeína a máximo de 2.5 miligramos por kilogramo. Posteriormente pasamos a las bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales, de las cuales la recomendación es de 0 a 2 vasos por día. Este nivel se refiere a bebidas con edulcorantes no calóricos como refrescos de dieta, agua con vitaminas, bebidas energizantes y algunas bebidas dietéticas a base de café o de té. Proporcionan agua y sabor dulce sin calorías adicionales con edulcorantes no calóricos aprobados por la FDA. Según esto no son dañinos, pero lo máximo recomendado es de 500 mililitros por día, o sea, como dijimos, de 0 a 2 vasos por día, y no se recomienda para preescolares ni escolares. El siguiente nivel se trata de jugo de fruta, leche entera, bebidas alcohólicas o deportivas. En este nivel se recomienda una ingesta de 0 a medio vaso por día. En el caso de los jugos de fruta, nos aportan nutrientes de fuente natural, tienen un alto contenido energético, poca fibra, vitaminas, no tienen los beneficios nutritivos que se encuentran en una fruta entera, por lo tanto, es la porción que se recomienda. La leche entera tiene una gran cantidad de grasa saturada y cuando es saborizada además se le agregan más calorías en azúcar y más de la grasa que ya contiene, por lo que no es recomendada. Las bebidas deportivas contienen del 50 al 90% de energía, esto es 75 a 140 kilocalorías por cada 240 mililitros, si las comparamos con las que tiene un refresco, y proporcionan pequeñas cantidades de cloruro de sodio y potasio y están diseñados para atletas de resistencia, por lo que no se recomienda su consumo. Por último tenemos las bebidas alcohólicas, de las cuales no se recomienda su consumo ya que no tienen ningún beneficio nutricional. Sin embargo, si se decide consumir, el aporte o más bien la recomendación es de que sea máximo medio vaso por día. Posteriormente pasaremos al nivel número 6, que está integrado por los refrescos y aguas de sabor. Para ellos se recomienda un consumo de 0 vasos al día. Estos refrescos y bebidas con azúcar adicionada como aguas frescas no se recomiendan su consumo debido a que aportan un exceso de calorías y un escaso beneficio nutricional, y además su consumo se asocia con caries dental, sobrepeso y obesidad. Esta ha sido la explicación de la guía de la jarra del buen beber. No debemos olvidar que el líquido que se consumirá a lo largo del día es independiente del agua que está contenida en los alimentos, ya sea dentro de las mismas frutas y verduras o que esté presente en los alimentos preparados, y puntualizar que se debe priorizar el consumo de agua potable sin saborizantes para cubrir los requerimientos hídricos que el organismo necesita. Durante la realización de una dieta alimentaria, algo de lo que más difícil parece es la medida de las porciones. ¿Pero qué es una porción? Esta es una unidad de medida de los alimentos, bebidas o preparaciones que nos facilitan su consumo, pero sobre todo el control del consumo que estamos teniendo. Las porciones dependerán de las necesidades de calorías, carbohidratos, proteínas y grasas, las cuales varían de persona a persona por el estado de salud en el que se encuentren, la edad y demás factores como patologías. Existe un método para medir las porciones de una manera muy simple, porque a veces no podemos estar llevando nuestra báscula por todas partes, o las bases medidoras, o no tenemos cuchara, por lo que este método de las manos resulta muy valioso usarlo.
Para ello, tenemos diferentes porciones para los grupos de alimentos. Por ejemplo, para carnes como pollo, pescado, carne de res, se utiliza la palma de la mano, esta parte de aquí, y esto nos indica que tenemos un consumo de 90 gramos aproximadamente. En el caso de las verduras, la porción serían 2 tazas, que tendríamos que usar nuestras manos de esta manera, y esas serían 2 tazas de verduras. Mientras que para la fruta, cereales, arroz, pasta y demás, se mediría con el puño cerrado. Este sería nuestra porción de 1 taza aproximadamente. Por otra parte, tenemos los aceites y grasas, que la medida sería de 1 cucharadita, y lo podemos medir con nuestro pulgar, con la punta del pulgar. Esta sería la medida de aceites y grasas. Para otros alimentos, por ejemplo el queso, la porción es 1 cucharada, por lo que podemos usar nuestro pulgar completo. Esta sería la medida de 1 porción de queso. Y finalmente tenemos la recomendación para los frutos secos, que estos irían así en nuestra palma, en esta parte, pero es un puño más pequeñito, es la palma hueca, y esta sería la porción para los frutos secos. Este método de la mano nos puede servir mucho. También lo podemos usar, por ejemplo, en el caso de las frutas, que la porción será igual del tamaño de nuestra mano, y con ello podremos tener un control mejor sobre las porciones que estamos consumiendo, porque muchas veces es muy fácil como caer en el engaño de creer que estamos comiendo de manera saludable porque estamos consumiendo alimentos saludables, pero quizás estamos comiendo porciones de más o estamos comiendo porciones de menos, por lo que será importante medir las porciones que estamos consumiendo. Muchas gracias por su atención, nos vemos pronto, muchos saludos.